Hola a todos, soy Vero Fernández, creadora de las Cumbres Crecimiento con Conciencia y hoy estoy muy orgullosa de estar con vosotros poniéndome al otro lado de la cámara y poniendo a Juan de Dios al otro lado de la cámara. Como sabéis, Juan de Dios ha creado un magnífico evento, que es el que estáis ahora mismo viendo, que es el Congreso Virtual de la Neurociencia de los Milagros, y me ha pedido a mí que sea la persona que lo interrogue durante esta hora que vais a compartir con nosotros. Juan de Dios Carrascosa reside en España y es pensador, investigador, comunicador y escritor. Es sobre todo un buscador y ya desde los 17 y 18 años, debido a una crisis existencial que desembocó en la decisión de dejarlo todo, algo surgió que le hizo retornar y retomar su vida. Como él dice y seguramente luego nos compartirá, este mundo es muchísimo más de lo que te han contado y tú no eres tan solo más de lo que se refleja en un espejo. Su aporte son más de 37 años en busca de respuestas, compaginando su búsqueda personal con su actividad laboral en una compañía del sector eléctrico. Lo más grande que ha descubierto es que todos somos seres extraordinarios con potenciales ilimitados, capaces de hacer de la vida lo que decidamos. Su fuente son las tradiciones ancestrales y la nueva ciencia, la cuántica, y sus revolucionarios descubrimientos sobre la valía del ser humano. Por esto y por muchas otras cosas ha decidido organizar este maravilloso evento que todos estamos disfrutando y con el cual estamos aprendiendo muchísimas cosas. Como dice Juan de Dios, y esto quiero compartirlo porque me encanta, que la vida te regale la mejor de tus sonrisas y de sus sonrisas siempre. Dicho esto, hola Juan de Dios, ¿cómo estás? Muy bien, perfecto, genial con esta presentación. Ya no sabía si era yo quien estabas presentando, pero genial. Es que me encanta de verdad que me hayas dado esta oportunidad de entrevistarte. Me encanta que estemos aquí en tu evento. Vamos, estaba esperando este momento con muchas ganas y seguro que todas las personas que están aquí con nosotros también lo estaban esperando para conocerte un poquito mejor, porque aunque te conozcan de las otras ponencias, les queda mucho por conocer, porque Juan de Dios es muy grande. Entonces, antes de nada, Juan de Dios, ¿quién eres tú? Bueno, yo soy una persona normal y corriente. Voy a hacer una historia larga, la voy a hacer muy cortita. Como cualquiera, naces en una familia que te cuida, te mima, y en un momento dado, cuando sales a ganarte la vida, a tu primer salario, te das cuenta de que, bueno, realmente a mí se me hundió todo porque pensé que me decepcioné, pensé que no era en absoluto parecido a lo que yo sentía que era la vida y decidí dejarlo todo. Digo, bueno, igual que estoy aquí, pues me largo y punto. Entonces, llega un punto en el que pierdes toda visión y solo ves una pared, decides dar el paso, empiezas a prepararlo todo, pero de repente algo surgió muy... No son palabras, es un sentimiento profundo de tener en cuenta que la vida no es lo que te han contado, hay muchísimo más y tú eres mucho más de lo que hay detrás del espejo. Y vas a tener que probártelo a ti mismo, vas a tener que descubrirlo por ti mismo. O sea que de una forma me decían que era libre de hacer lo que quisiese, tengo el libre albedrío de ejercer como quiera sobre mi vida, eso lo entendí clarísimo en ese momento y después entendí que si quería saber si era cierto o no, me iba a tocar quedarme. Y bueno, si alguien está pasando por una situación así, aprovecho el momento para deciros de verdad, de corazón, no os podéis ni imaginar la barbaridad de experiencias que os vais a privar si tomáis el paso equivocado. Digo equivocado en el sentido de que se viene a experimentar y uno no se debe de ir antes de experimentar. Entonces, no os podéis ni imaginar la barbaridad de experiencias que vais a perderos simplemente por iros, nada más, simplemente. Nadie más va a perder, los demás sufrirán, no sufrirán, el tiempo lo cura todo y punto. Pero tú te habrás perdido un mogollón de experiencias. Y eso te lo digo de corazón. ¿eh? Llegado a este punto, pues dije, bueno, ¿y a quién le pregunto? ¿Al vecino? Evidentemente que no, claro, no es una cuestión de esto de preguntar al vecino cómo le va el asunto. Entonces me decidí empezar la búsqueda. ¿Cómo? En un principio era presencial. Todo lo que salía, que yo sentía que tenía algo que ver con que la vida era diferente, espiritualidad, etcétera, etcétera, pues empecé a asistir a todo ello. Asistí a unos cursos que se llaman Rebirthing,
que era el Renacimiento. Me encantaron, me encantó su filosofía, me pareció fantástico. Me gustó tanto que quise saberlo todo sobre ello. Me hice profesional, hice todos los cursos para poder ejercer y luego no ejercí simplemente porque yo lo hacía para aprender, para de verdad aprender. Hice algunas prácticas con la familia y con algunas personas y cuando vi lo que era, sentí que le faltaba algo y seguí mi búsqueda, no me paré ahí. Seguí con la búsqueda, encontré el Reiki, también lo mismo, me hice profesional de Reiki por saber lo máximo de todo ello, aprendí el Reiki in situ y el Reiki a distancia, en fin, todo. Y también me pareció fantástico, pero había algo que le faltaba, siempre había algo que le faltaba, no era el conjunto completo. Entré en empresas de marketing multinivel, también me encantó su filosofía, al fin y al cabo ya la conocía de esto de Reiki Reversing, los principios básicos eran los mismos, pero al final, gracias a Dios, llegó Internet y pude desde casa empezar a investigar ya más seriamente, y digo más seriamente porque entonces ya te puedes meter a investigar en artículos científicos, en descubrimientos, etcétera, etcétera. Y os digo que me cambió todo, porque realmente, fijaros, por un lado, nosotros somos una suma de creencias, sin más, no entro en más. ¿Qué es lo que sucede? ¿De dónde vienen las creencias? De una educación familiar. ¿Cómo viene la educación familiar? Pues de abuelos a padres, de padres a hijos y de hijos a los hijos que vendrán. Todo por tradición oral. No hay ni siquiera un cuestionamiento si lo que te están enseñando es cierto. No, nadie se lo cuestiona. ¿Por qué? Porque el bebé de los 0 a los 7 años está abierto como un libro, tiene delante al rey, a sus reyes del mambo, que son Superwoman y Superman, son los mejores para él, y él está abierto completamente a escuchar absolutamente lo que le digan. Y se lo dan todo con todo el amor, o sea, ahí no hay ningún cuestionamiento. Los padres dan todo su amor a su hijo, pero claro, ¿de dónde recibieron ellos la información? Por tradición. Paralelamente, si te fijas, está la ciencia. La educación no crece nada ni evoluciona nada, se van pasando los mismos conceptos, pero la ciencia por el otro lado va como un cohete, y más ahora, descubriendo cosas que no transmite a la mayoría de las personas. ¿Por qué? Porque la ciencia son personas también. Entonces tú date cuenta, si hay un científico que de repente empieza a darse cuenta que el espíritu, la espiritualidad, la energía tiene mucho que ver en los experimentos y hasta ahora no se estudiaban, pues entonces inmediatamente va a chocar con los que no creen en que el espíritu esté. ¿Qué sucede? Hay una guerra interna de la ciencia ahí hasta que lleguen a un acuerdo, y según un amigo mío conocido, fantástico, investigador que se llama Jean-Pierre Garnier Mallet, hasta que ellos se aclaren, pasarán 70, 80 años hasta que nos den a nosotros a conocer sus experimentos que ellos ya tienen, pero que por una cuestión de lucha interna no va a salir. Entonces yo me cansé y dije, oye, qué mejor que darlo a conocer. Yo ya los conozco porque los he descubierto por medio de ellos, de los que lo han descubierto, pero ellos no pueden decir claramente esto es así, porque seguramente les iría la licencia con ello. Entonces, hasta que no estén de acuerdo entre ellos, nadie se va a atrever a sacar los conocimientos científicos que ya se saben. Entonces, por un lado tenemos la educación que se estancó y se ha quedado ahí, y de ahí hemos bebido nosotros, y esos son nuestros cimientos, nuestra base donde hemos montado nuestra personalidad, triste pero es así, y por el otro lado está la ciencia que ha corrido a una velocidad espectacular. Por ejemplo, y hago un poquito de historia, venimos de una cultura en la que Descartes, por no jugarse el cuello, debido a las persecuciones de la Iglesia, de la Inquisición, llegó a un acuerdo tácito, y digo acuerdo tácito porque es un acuerdo, no está escrito, en ningún sitio lo veréis, pero es un acuerdo verbal que se llegó. Él llegó a decirle a la Iglesia, dejadme tranquilo que investigue, ¿qué queréis que investigue? Y entonces llegó a un acuerdo y dijo, mira, pues esto es el área de la ciencia, todo lo que se puede ver y recibir, percibir con los 5 sentidos. Eso se llamará a partir de ahora el área de la ciencia. Y el resto, todo lo que es intuición, espiritualidad, todo lo que no se puede pesar ni medir, todo eso se encargarán los psicólogos y los religiosos.
Claro, él sin darse cuenta partió la vida en dos y hizo una dualidad, que es la materia y la energía. ¿Qué sucede? Los científicos solo han estado estudiando la materia hasta ahora. Mal resultado porque en un conjunto, para estudiar cómo reacciona el conjunto entero, no puedes partirlo por la mitad y estudiar solo un trozo. Eso lo sabemos todos. Entonces, llegada el primeros de siglo, luego, bueno, eso vino muy apoyada por Darwin, por la teoría de la evolución y luego por Newton con las fórmulas de la velocidad, a las que en realidad no les afecta demasiado la energía, la conciencia. Pero eso vino se reforzó muchísimo y fue como un espejo donde se miraban todos. En la ciencia, los científicos se miraban en ese espejo, porque ellos eran los maestros. Pero llegado a un cierto punto, claro, ¿a qué se debe todo? A la evolución tecnológica. O sea, si hoy puedo ver simplemente un tejido y mañana tengo un aparato que puedo ver una célula y pasado tengo un aparato que puedo ver un átomo y un electrón y al otro puedo ver más, claro, lo que antes era una cosa, los científicos se van dando cuenta que no era exactamente como ellos pensaban. Entonces, debido a la evolución tecnológica, a primeros de siglo se dan cuenta con un experimento que somos materia y energía a la vez. De hecho, está reflejado en la fórmula de Einstein. Si os tomáis la molestia alguno que os guste la matemática de despejar la fórmula de Einstein, la fórmula de Einstein es energía igual a masa por velocidad al cuadrado, siendo la velocidad la de la luz. Si os tomáis la molestia de despejar la masa, os daréis cuenta que queda una fórmula en la que la masa es igual a la energía partido por la velocidad al cuadrado. Claro, todo científico sabe que una energía partida por una velocidad, o sea, una energía en movimiento, es una vibración. Entonces se queda una fórmula curiosa que es masa igual a vibración. Y estoy hablando a nivel científico, no estoy hablando a nivel espiritual ni a nivel religioso. Quiero que entendáis esto. Es una fórmula matemática. Es la fórmula de la relatividad de Einstein. Y ahí veis que queda, la masa es igual a una vibración. Claro, dicho así parece que no digas nada, pero os lo voy a decir de otra forma y veréis cómo se está diciendo muchísimo. Para que exista la masa, tiene que haber una vibración. En un igual, si no hay un carácter, si no hay un factor, no existe el otro. ¿Me explico? Para que exista una masa tiene que haber una vibración detrás que la mantenga. Entonces se dieron cuenta, solo con eso, se dieron cuenta, y los experimentos que hicieron anteriores, el efecto observador le llamaron, se dieron cuenta que somos materia y energía a la vez, que somos partícula y energía a la vez. Y ahí se desplomó todo, se desplomó todos los estudios de la ciencia a nivel de lo que venía del estudio de la tendencia que creó Descartes y empezó a estudiarse todo en un conjunto. Muchos científicos cuánticos le llaman a la energía la conciencia, y dicen que no se puede estudiar nada sin tener en cuenta la conciencia. Perdón, sin tener en cuenta la conciencia. No se puede estudiar nada sin tener en cuenta que somos materia y energía a la vez y que va a haber que estudiar el conjunto entero. Y claro, eso lo cambió todo, absolutamente todo. Siguiendo con eso, os digo un poquito de historia para que veáis a qué se debe todo. Siguen las evoluciones tecnológicas y una fecha clara, en 1962, se descubre el ADN. Se estudia el ADN y siempre con la filosofía antigua del estudio de las cosas de una forma parcial, deciden que el ADN tiene un 2% que es genético y el otro 98%, o un 3% genético y el otro 97% es simplemente basura, código basura. Pero, ¿por qué? Porque no lo entendieron. Y cuando no lo entendieron, dijeron código basura. ¿Qué sucede? No hay nada en la vida que esté para nada, para que nos sirva. Todo lo que se ha creado es para algo. Todo tiene un porqué. Pasado un cierto tiempo se dan cuenta que es un código y que es muy importante porque es todo información. O sea, digámoslo así, para abreviar. Con el 3% genético creas la imagen parecida al padre y a la madre, nada más. Ahora,
cómo se ha de mover, qué ha de hacer, qué ha de decir, qué va a aprender, cuáles son sus tendencias, cuáles son sus habilidades. Todo eso está en el otro 98%, 97%. Y eso se llama el código epigenético. Es todo información. Claro, fijaros, vienes de la tendencia de Descartes en que todo está inmóvil. Claro, yo me imagino, si tú estás estudiando algo de una forma incompleta porque estás estudiando solo una parte, tiene que estar inmóvil. Bastante cuesta estudiar algo mal y que encima se mueva. Madre mía, eso sería una locura. Entonces, para ellos todo está inmóvil, todo estaba completamente inmóvil, no variaba, el cerebro no variaba, el ADN no variaba, la sangre era una sustancia muerta, o sea, una sustancia inactiva, me refiero, no era una sustancia que no estaba viva, de alguna forma transportaba los glóbulos rojos, glóbulos blancos que sí que están vivos, etcétera, etcétera, pero en sí la sangre no era era como un receptor, sin más. Claro, nuevos avances tecnológicos descubren que el ADN tiene muchísimo más de lo que parece. Otra fecha importantísima, 1969, creo que es, o 63 creo que es. Christian Barnard hace la primera operación de corazón. Fijaros, vosotros decís, oye, ¿y esto qué tiene que ver? Muchísimo, porque no fue importante el trasplante de corazón. Lo que fue importante es que se dieron cuenta que cuando trasplantaban el corazón, el receptor cambiaba. O sea, la persona que recibía el corazón cambiaba. Cambiaba de gustos, cambiaba de hábitos, cambiaba de sueños, etcétera, etcétera. Uno de ellos os lo relato porque es el más claro. O sea, una persona que recibió un corazón empezó a soñar pesadillas brutales de que la perseguían, que huía por un bosque, que la alcanzaban, que la agredían, la violaban y la mataban. Entonces, cuando el médico que trataba a esta persona se dio cuenta, la envió a un psicólogo, del psicólogo al psiquiatra, y del psiquiatra la enviaron a un forense. No al forense por nada, sino para que el forense pidiese saber de quién venía ese corazón, porque está protegido. Solo lo puede hacer un forense, una persona con autoridad. Consiguieron la información y esa mujer había muerto perseguida por un bosque, agredida, violada y asesinada. Fue tal el revuelo y fue tan claros los mensajes que daba esta mujer que la policía intervino y hizo una imagen robot y consiguieron atrapar a la persona que había matado a la donante del corazón. Claro, fue tan evidente, fue tal el revuelo que empezaron a investigar a lo bruto el corazón y las emociones humanas. O sea, que hasta ahora no se habían estudiado. Entonces, se empezó a investigar el corazón y las emociones humanas y se descubrió que el corazón, el 75% de sus células son células nerviosas. Dicho de otra forma, cambió completamente la idea de funcionamiento del cuerpo humano. O sea, el cerebro es la sala de control vacía, porque el operador es el corazón. ¿Me explico? Y de hecho se investigó y la potencia del pulso del corazón tiene muchos más vatios que la potencia del funcionamiento del cerebro. El campo magnético que produce puede alcanzar hasta unos 7 metros de un corazón sano, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo cambió. Fijaros, solo he hablado de 60 años de la ciencia. Pero daros cuenta, la educación sigue exactamente igual, enseñando lo mismo. Y con 60 años de la ciencia ha ido todo patas para arriba. Pero nosotros seguimos educándonos en que la muerte es el fin, en que nosotros no somos nadie, no tenemos poder, no tenemos nada, y que no tenemos libre albedrío, somos esclavos de la sociedad. Y eso no es cierto, y la ciencia lo sabe. ¿Te ha gustado? Sí, sí, estaba aquí interiorizando todo lo que decías. Entonces, claro, yo te iba a preguntar, porque yo creo que viene a raíz de toda esta historia que nos has contado, que me parece fascinante, sobre todo para las personas que aún vivimos o viven en el paradigma antiguo, científico, mecanicista que tú comentabas, en el cual
pues digamos que si se te rompe un brazo es como una parte de tu cuerpo sin interactuar con el resto, que es el paradigma que había y vamos, seguro que era porque era necesario en ese momento y era lo mejor que tenían en ese momento, pero como tú muy bien dices, todo avanza y la comprensión del ser humano también, y este paso a un nuevo paradigma energético nos promete y nos brinda una comprensión maravillosa de lo que es la vida, así que te agradezco mucho que hayas hecho este resumen, porque me parece ideal para lo que te voy a preguntar ahora, y es, ¿por qué decidiste entonces crear un congreso virtual como el que estamos viendo? Bueno, porque realmente esto se tiene que saber, no lo saben nada más que los científicos, los que lo han descubierto, y están peleándose con los que no lo han descubierto y con los que no creen en que somos materia y energía, y esto ahí está estancado y no va a salir. Entonces sentí, es que esto es fundamental. Fijaros si es fundamental. A raíz de que se descubrió lo del corazón, entonces empezaron a hacer baterías de experimentos brutales a ver hasta qué nivel llega el poder del corazón. Porque daros cuenta, estamos hablando del órgano de las emociones. Es el que generador de las emociones. Es el órgano que tiene la glándula, una de las glándulas que es más importante en el cuerpo humano, en el ser humano. Entonces empezaron a investigar. De hecho, se creó un instituto de las matemáticas del corazón para estudiar y ver experimentos sobre el poder del corazón. Entonces se dieron cuenta de una cosa. En primer lugar, se dieron cuenta de que nada está inmóvil. Primero, el ADN es variable por cualquier tipo de cosas y empezaron a investigar sobre ello. Y segundo, se dieron cuenta que el cerebro no es algo fijo y empezaron a hacer un montón de cosas que vosotros conoceréis con el tiempo, si no la habéis conocido ya, como es la neuroplasticidad, la neurocardiología, la neurobioinmunología, todo a raíz de ¿qué? De que hay un cerebro, pero que no solo es el cerebro de arriba, sino hay un cerebro en el corazón, que lo rige todo. Entonces empezaron a hacer investigaciones y aquí viene lo importante. Empezaron a hacer investigaciones de quién es ese gran desconocido hasta el momento que era el ser humano. ¿Cómo funciona el ser humano? Entonces dijeron, no, bueno, vamos a ver primero qué es lo que le afecta al ADN. Entonces empezaron a hacer experimentos. Glenn Rain se dedicó con personas entrenadas a lanzarle emociones al ADN, metió en una muestra de ADN en un tubo de ensayo y le lanzaban emociones, a ver. Entonces se dieron cuenta de una cosa, el ADN es como una trenza, como una hélice, como una trencita. Entonces, cuando le lanzaban emociones negativas, la trenza se cerraba. O sea, es como si en un momento dado estuviese vivo y no quisiese recibir ese tipo de cosas. Y se cerraba, se enredaba sobre sí mismo para protegerse de esas emociones. Y se dieron cuenta que cuando le enviabas emociones positivas, amor, cariño, comprensión, paciencia, paz, armonía, el ADN se abría, pero se abría para poderlo recibir todo entero. Entonces se dieron cuenta que el ADN varía por todo. O sea, las emociones generan cambios en el ADN. Y entonces dijeron, vamos a ver una cosa. Metieron la muestra de ADN en el tubo de ensayo y entonces dijeron, vamos a hacer primero el vacío al tubo para ver qué es realmente el ADN ahí metido dentro del tubo para hacer las pruebas. Cuando hicieron el vacío vino la gran sorpresa, otro revolucionario descubrimiento. El vacío como tal no existe. ¿Por qué? Por los descubrimientos tecnológicos había la capacidad de ver mucho más lejos, más profundo que con lo que se tenía hasta ahora. ¿Qué sucedió? Vieron que aunque estaba el vacío, que antiguamente se creía que era el vacío, con los equipos de medición modernas se vieron que habían partículas de luz. Y se descubrió el fotón de luz. Y se dieron cuenta que el universo es fotones de luz, todo. Todo el universo está lleno de fotones de luz. Y si os dijese que el fotón de luz, ese en concreto, todos los que forman el universo, son como camiones de transporte cargados de información, alucinaríais. Como alucinaron todos los científicos cuando lo descubrieron. Son transporte de información y son fotones de luz. Luego dices, oye, entonces las culturas orientales van a tener razón que somos seres de luz. Pues sí, y la ciencia lo sabe y ha descubierto que somos seres de luz.
todos estamos formados por, en el caso nuestro, biofotones de luz, pero que son exactamente igual que los fotones de luz que forman el universo. Dicho de otra forma, nuestra materia y la del universo son exactamente lo mismo, fotones de luz. ¿Vale? Fijaros qué descubrimiento tan impresionante comparado con la educación que recibimos, que está ahí abajo estancada, perdida en el siglo XVII o XVIII. Entonces, dijeron, bueno, si las emociones varían el ADN y ahora hemos descubierto que hay fotones de luz aquí dentro, vamos a meter el ADN aquí dentro, lo cerramos y punto, a ver qué pasa. Y se dieron cuenta que el ADN cogía todos los fotones de luz y se los arrimaba hacia él. Con lo cual, al final, y os vais a reír, pero es cierto, parecía un ADN de Navidad, todo lleno de lucecitas. Las luces formaban todo el dibujo del ADN y parecía un ADN de luz. Pasado un tiempo que vieron que ya no había variación, ya se dieron cuenta que el ADN es capaz de crear cambios en la materia de la que está hecha la vida, los fotones de luz. Y entonces dijeron, bueno, vamos a sacar el ADN. Sacaron el ADN, pero la forma de luz del ADN permaneció durante 30 días. El efecto del ADN, de la masa del universo, del ADN sobre la materia de la que está hecha la vida, perduró durante 30 días. Y entonces dijeron, bueno, aquí está claro, esto es fácil de describir. Y fijaros, escuchar bien despacito lo que voy a decir ahora. Si el ADN varía por las emociones y el ADN es capaz de variar la materia de la que está hecha la vida, las emociones tuyas están variando la materia de la que está hecha tu vida. ¿Me explico? Pasó de ser un ser humano, un trozo de carne con ojos que no vale absolutamente para nada, a ser el creador. ¿Entendéis? Pero nos siguen educando como si no valiésemos para nada. ¿Entendéis? Solo por eso merece la pena hacer este congreso. Solo por eso. Porque nos siguen educando como si fuésemos algo que no tiene ningún valor. Y somos el origen de cualquier cambio que se produce en nuestra realidad. ¿De acuerdo? Totalmente de acuerdo, vamos. Y dentro de este enfoque, tomar la responsabilidad de la propia vida y de ser creadores de la propia vida es un gran poder que tenemos. Y, claro, a raíz de todo lo que decías, te quería pedir cómo podíamos desarrollar este poder para poder tener éxito en nuestra vida y tener bienestar a raíz de todos estos conocimientos aplicados a la rutina del día a día. Es decir, aplicar esta ciencia en nuestra vida. ¿Qué principios debemos de seguir? Pues mira, te comento, voy a añadirte un experimento porque da mucha mayor comprensión por la pregunta que me has hecho. Hicieron otro experimento que fue tomar muestras de ADN de la boca de un donante, de varios donantes. Uno de ellos era un astronauta, Brian O'Leary, un exastronauta trabajador de la NASA. Le dieron la muestra de ADN y lo metieron en una habitación sellada con jaula de Faraday. ¿Por qué digo esto de la jaula de Faraday? Porque estaba sellada de sonido y de energía. No, ningún tipo de energía podía traspasar. De hecho, no puede traspasar la jaula de Faraday y estás completamente aislado de emisoras de radio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo metieron ahí dentro y le metieron un equipo de biofeedback para ver cómo funcionaba él, sus emociones, y metieron 2 electrodos de oro al ADN con equipos de biofeedback para ver las variaciones del ADN. Con los dibujos de las variaciones hicieron 2 gráficas y cuando él salió de la habitación, a él empezaron a enseñar imágenes, sonidos, luces, música. Cuando salieron de la habitación y sacaron las 2 gráficas y las compararon, eran casi iguales. O sea, él dentro de una habitación completamente aislado de todo tipo de energía, emoción que sentía, cambio que sucedía, el ADN lo apreciaba, el ADN lo tenía. Entonces dijeron, wow, y esos son 2 metros. Y si lo enviamos a un aeropuerto a 300 kilómetros y lo enviaron al aeropuerto con un coche, ¿por qué? Cargado con todos los equipos de biofeedback,
porque cuando vas en el coche siempre te entra, cuando se te cruza uno te entra una mano. Bueno, vamos, que varías las emociones, por decirlo de alguna manera. Entonces, se dieron cuenta cuando volvieron que las gráficas eran clavadas. O sea, fijaros, estoy hablando de que entre yo y mi ADN no existe ni espacio ni tiempo. ¿Me explico? Ni espacio ni tiempo. Y eso le sucede a los gemelos. Tienen la habilidad de que no exista ni espacio ni tiempo entre ellos. Y no voy a entrar en tema, podéis buscar un montón de anécdotas que cuentan ellos, los gemelos, y os reiréis porque realmente es así. Entonces, fíjate, ¿qué descubrieron con esto? Eso, que escapamos del espacio y el tiempo de las fórmulas de Newton, escapamos a nivel de relación entre nosotros y nuestras partículas. ¿Y qué otra cosa descubrieron? Por eso era por lo que lo he dicho, por tu pregunta. Resulta que yo solo podía afectar a mi ADN, no al de los otros donantes. O sea, ellos solo podían afectar a su ADN, pero no al de las emociones que que estaba al lado mío estaba teniendo con su ADN, era con su ADN, no afectaban al mío. Al mío le afectaban las mías. Lo siento. Tu vida es responsabilidad tuya. Nadie va a afectarte, a no ser que tú le des permiso. ¿Cómo le damos permiso? Seguro que me pasa esto. Mira que lo estoy viendo. Me temo que seguro que me pasa. ¿Quién te va a quitar la razón? Dime, realmente, ¿quién te la va a quitar? Nadie. Y luego no es la culpa del otro que entró y me hizo. Es que tú lo estabas pensando. Es que tú lo estabas pidiendo a gritos. Descubrieron otra cosa. Solo somos capaces de tener en la cabeza dos cosas. Lo que amamos y lo que tememos. Y descubrieron otra. El cerebro es una máquina tipo hormigonera. No para de procesar información. Escuchar, no para de procesar información. O se la das tú o la coge de la más abundante que hay en el momento. Imaginaros la que puede coger. Imaginaros la que puede coger. Entonces, mejor dásela tú. Y ahí nace todo aquello de tienes que estar soñando siempre para alimentar tu etcétera, etcétera. Es verdad, todo eso es verdad. Daros cuenta, tú tienes el poder. Tú es el que estás creando los cambios en tu vida con tus emociones. Y las emociones son, y fue descubierto, la materialización, la cristalización de un pensamiento. Fijaros, el pensamiento es energía, eso también se sabe ya, pura energía. Pero tenemos un órgano espectacular, que es, aparte de las miles y miles de funciones que tiene y que hace, es un órgano que es un conversor de energía en sustancias neurobioquímicas, que es el cerebro. El pensamiento te hace sentir de una forma. ¿Por qué? Porque ese pensamiento, el cerebro lo convierte en una sustancia neurobioquímica que te hace sentir como el pensamiento que tú has pensado. ¿Me explico? Perfecto. Libre albedrío. Tú eliges. ¿Con qué? Con tu poder de atención. ¿Quién te mete el pensamiento en la cabeza? Nadie. Tú estás sentado en una celda, aislado, cerrado, sin luz, sin lo que quieras, te han quitado la ropa, te han maltratado, lo que te dé la gana. Nadie puede entrar en tu cabeza si tú no lo dejas. ¿Me explico? Eso es la esencia del libre albedrío. Si nadie puede entrar en mi cabeza, yo elijo mis pensamientos por opción, por elección o por omisión, pero los elijo. Esos pensamientos generan emociones y esas emociones está demostrado que son los que generan los cambios en la materia de la que está hecha mi vida. Evidentemente, yo estoy creando mi vida desde que nací. ¿Qué tengo que enseñarle yo a nadie? Nada. En mi tarjeta pone orientador cuántico integral. Orientador, ¿por qué? No tengo nada que enseñarle a nadie. ¿Por qué? Están creando su vida con su libre albedrío desde que nacieron. Pero es que no lo saben. De acuerdo, los puedo orientar. Para, en lugar de hacerlo de forma inconsciente,
hacerlo de forma consciente. Cuántico, ¿por qué? Porque yo tengo presente la energía y la materia a la vez. E integral, ¿por qué? Porque allá donde te muevas y hagas lo que hagas, te mueves con tu emoción, con tu pensamiento y con toda tu energía. Y tú eres el responsable. Nada más. Pero yo no puedo enseñarle a nadie nada porque están haciendo ya su vida. Ahora, esa es otra historia. ¿Cómo se está haciendo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es el proceso? Quizás sea esa... Sí, sí, Juan de Dios, es que de corazón te digo que ojalá me hubieran enseñado esto en la escuela, ojalá nos lo enseñaran a todos, porque de corazón bueno, todo sería distinto. Pero bueno, nunca es tarde para aprenderlo, por eso estamos aquí acompañándote en este congreso, que sin duda va a hacer muchos clics mentales a muchas personas, pero desde luego que me maravillo de cómo has sintetizado en 30 minutos aproximadamente que llevamos, pongámosle 40, toda la filosofía que hay detrás de la cuántica. Te felicito, me ha encantado. Y por favor, sí, dínoslo, ¿cómo podemos hacerlo? Fijaros, hay un proceso que yo le he definido el patrón del éxito, porque es un patrón, y es muy sencillo, pero muy sencillo cuando lo conoces. Entonces, primero viene el pensamiento, siempre. Yo creo, estoy convencido que en las religiones cambiaron la primera fase, o sea, decir que primero fue el verbo, yo creo que es una mala traducción. Primero es el pensamiento en todos los sitios. O sea, tú analizas a un arquitecto y lo primero que tiene es un pensamiento de la obra que va a tener, una visualización. Luego quizá empieza a plasmarlo en papel, pero lo primero que es un pensamiento. Entonces, date cuenta. Voy a dar un ejemplo muy claro para que veáis realmente cómo funciona todo esto, que es muy sencillo y muy claro. Vas tú con tu coche y raro fenómeno, llevas mirando el móvil. Digo raro fenómeno porque lo hemos hecho todos. Y vas mirando tu móvil porque en teoría tienes un mensaje muy importante. Y a la que levantas la vista ves dos pilotos rojos, pero rojos, del coche de delante. Frenó mientras tú mirabas el móvil. Inmediatamente surge todo el sistema de protección del cuerpo y ¿qué hace? Fijaros qué barbaridad de cuerpo tenemos, qué somos realmente, que somos una máquina perfecta. Fijaros, os voy a decir una cosa, el cerebro empieza a procesar ese pensamiento que ha visto, empieza a procesar y empieza a soltar un montón de sustancias para que, fijaros, no necesito sangre en los brazos, no necesito hacer ninguna función. Si estoy haciendo la digestión, la corta. Si soy una mujer y estoy en la regla, la corta. No necesito distraerme en nada más que salvarme. Toda la sangre baja, incluso desde el cerebro hacia las piernas. ¿Para qué? Para apretar rápidamente el pedal del freno y que salga lo que Dios quiera. Eso son décimas de segundo. Fijaros el proceso que ha sido. Primero fue el pensamiento, la imagen de los dos pilotos, después surgió la emoción, y se reventó la respiración. ¿Por qué digo se reventó? Porque la cortas. No necesitas ni siquiera respirar. Entonces, imaginaros, primero viene la respiración, después viene la emoción y después viene o sea, primero viene el pensamiento, después viene la emoción y después viene la respiración. Pero lo mágico de todo esto y el aporte se lo debemos mucho a las culturas orientales, es que esto es como ¿habéis visto esos anillos que tienen 3 puntas que los coges del centro, le das vueltas y dan vueltas y vueltas y vueltas, que se pusieron de moda no hace mucho? No sé cómo se llaman. Pues es reversible, puede ir hacia un sentido o el otro, no tiene ningún problema. ¿Qué quieres decir? Pues muy fácil. Ahora tú estás en una situación de pensamientos porque algo ha pasado en tu casa y estás hecho polvo. ¿Qué haces? Si tú te pones a respirar de una forma concreta, como cuando estás relajado, todos lo hemos hecho un montón de veces, cuando estás respirando una flor, cuando estás relajado en casa, estás respirando de una forma completa y muy suave, muy despacio, muy relajado, y metes en tu cabeza una imagen, la que te dé la gana, que a ti te signifique paz,
alegría, tranquilidad, sosiego. ¿Sabes lo que hace la emoción? ¿Sabes lo que hace la cabeza con esa emoción que estaba inyectando? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Que al fin y al cabo era una sustancia que estaba inyectando. Deja de inyectar esa sustancia para inmediatamente buscar la otra, que es la que corresponde a lo que está sucediendo. Empieza a inyectarla y eso tarda 3 segundos. Os lo puedo asegurar. Pero tienes que hacerlo y creerlo. Porque lo que el cuerpo o el ser humano no admite, la parte humana del cuerpo no admite, es que tú no te lo creas. ¿Me explico? O sea, no es que yo solo creo lo que veo, no. Es que no funcionan así las cosas. Es que solo vas a ver lo que crees. ¿Me explico? Creer es ver, no ver es creer. Y eso es un tip, un mensaje buenísimo. Anotarlo por ahí. Creer es ver. ¿Por qué? Porque el sistema consciente e inconsciente de creencias hace de filtro en el cerebro. ¿Y qué hace? Todo lo que yo no soy capaz de creer, lo aparta, para que no me dé un infarto. Imagínate que yo no creo en los espíritus y entro en una sala y veo 80 y a lo de mí. Me daría un infarto y me iría al otro mundo, pero bueno, rápido. ¿Qué hace el cerebro? Para protegernos, no es por nada más, para protegernos, aparta esas imágenes. Luego, realmente cada uno ve lo que cree. Por eso es una tontería discutir con nadie. Es que él tiene razón, está viendo lo que él cree que puede ver y lo está viendo. Y tú estás viendo lo que tú crees y hay una diferencia. Claro que la hay. Él ve lo que cree y tú ves lo que crees. ¿Para qué te vas a tener una discusión de besugos? Si él te va a decir siempre, yo estoy viendo lo que creo, y tú le vas a decir, y yo estoy viendo algo diferente porque creo diferente a ti. Evidentemente, claro. Entonces, fijaros, ya os he dado 3 pistas. Y ahora vamos a entrar a todo el proceso entero, ¿vale? Entramos a todo el proceso. Imaginaros que viene desde el inconsciente. Son pensamientos de temor, que es lo que nos encanta. Regodearnos ahí. Lo que podría haber pasado y no pasa casi nunca, pero tú sabes el rato que te has pasado tan divertido pensando que tu marido ha tenido un accidente o tu hijo no sé qué, y cuando no ha pasado absolutamente nada, pero te pasas un rato de miedo. Y nunca mejor dicho, de miedo. Pero eliges los pensamientos esos de temor de forma inconsciente, lo que hay por ahí. En lugar de ejercer tú con tu pensamiento de forma consciente y poner tu atención de forma deliberada, no, en lo que venga. Y entonces, ¿qué pasa? Piensas en algo terrible, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Pues que a base de estar pensando en eso algo terrible, se genera una emoción similar a lo que estás pensando. ¿De acuerdo? Como esa emoción está ahí y tú la tienes, eso retroalimenta el pensamiento y cada vez eso se hace más gordo. Llega un punto en que casi estás para explotar. ¿Y qué hacemos? Abrimos la válvula de seguridad. ¿Sabes cuál es la válvula de seguridad? La boca. ¿Cuál es? La boca. ¿La boca? Y empezamos a hablar de lo que estamos sintiendo. Porque si no explotaríamos. Y ya está, el pensamiento, la emoción y la palabra completamente en línea. Y hablas y hablas y hablas hasta que te autoconvences. ¿Y qué sucede? Te pones a actuar respecto a lo que estás pensando. Pues hay que protegerse al chiquillo, hay que colgarle un no sé qué, palmal de ojo, a no sé cuál. Claro, todo empiezas a actuar en relación con lo que de verdad estabas pensando, lo que estabas sintiendo y lo que estabas hablando. Pues si tú te pones a actuar así y claro, como no ves salida porque sigue siendo lo mismo y todo se está retroalimentándote y todo cada vez es más grande, pues lo repites y lo repites y lo repites y surge algo curioso. Un hábito. Un hábito que no te beneficia en nada, pero es un hábito. ¿Por qué surge un hábito? Porque el cerebro, y eso es otra parte que podríamos estar hablando horas, pero bueno, solo voy a dar dos mensajes. Tiene una forma de funcionar curiosa, que es de ahorro de energía. Ahorro de energía, ¿qué quiere decir? Como tú repitas una cosa varias veces, dicen que unos 21 días, el cerebro lo va a automatizar. No me lo creo, ¿vale? Pues bueno, tú llevas coche, llevas coche, Vero. Yo sí que lo llevo. ¿De marchas normales? O sea, de los clásicos, quieres decir, ¿no? Automático no. Sí. Sí, yo soy vintage, me gustan las cosas antiguas. A mí también.
¿Te has dado cuenta que cuando vas conduciendo ya no piensas si metías primera o tercera? De hecho, si te preguntasen qué marcha llevas, a veces lo dudaríamos, porque el cerebro lo automatizó. Y el De hecho, cerebro, sí, gracioso que digas esto, porque es verdad, muchas veces toco la palanca de que digo, a ver, ¿en qué marcha estoy? claro, y es porque es una función repetida que el cerebro automatizó. Pues el hábito es eso, has hecho tantas veces, lo mismo tantas veces que el cerebro lo genera un hábito. Cuando se genera el hábito, tú lo repites y lo repites porque, claro, es tu forma de hacer inconsciente. ¿Qué sucede? Pues realmente ya es una creencia. Las cosas son así porque yo me lo he demostrado millones de veces. Claro, para ti son así, pero eso no quiere decir que sean así para todos. Son para ti y es la creencia. Y con tu creencia, pues ya empiezas las creencias son como unas gafas que te pones. A partir de ahí empiezas a ver la vida desde esas gafas. ¿Y qué haces? Empiezas a ver la vida así y eso te lleva ¿a dónde? A tu destino. Y lo estamos haciendo desde que nacimos. Ese es el proceso. Ahora, ¿qué sucedería en un momento dado si yo decido tomar partido en todo esto? Porque hasta ahora no habíamos tomado partido. Éramos como el espectador de todo esto, ¿no? Y hay que pasar de ser el espectador a ser el director de la obra. Entonces, ¿por qué muchas filosofías? ¿Por qué muchas técnicas de venta? ¿Por qué muchas culturas ancestrales? ¿Por qué muchos te hablaban de que tienes que tener un gran sueño? Que tienes que vivir por lo que te apasiona, que tienes que conseguir estar alucinando todo el santo día. Por esto mismo, porque tomes tú el poder. La mejor forma de tomar el poder es soñar. Juan de Dios, perdóname que te haga un inciso, es que me parece, estoy aquí apuntando en todas partes porque me parece vital lo que estás diciendo. Seguramente las personas que nos vean tendrán que ver tu conferencia muchas veces para realmente profundizar y comprender, no entender sino comprender, ¿no? Todo lo que dices, pero sobre los sueños, claro, dentro de la vida que llevamos, te quería hacer una reflexión a ver a ti qué te parece. Como tú decías, hasta que vives en ese estado que muchas personas le llaman el despertar de la conciencia, porque tú vives como en un sueño en el cual no te das cuenta que tú eres responsable de esa realidad que creas. En realidad, esto es el despertar de la conciencia a uno de los niveles a los cuales nos podemos describir. Y tú vives esa vida en la cual, no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me pasaba que se me olvidó soñar. Yo cuando era pequeña pues tenía obviamente mucha facilidad, ¿no? Como comentabas antes con los niños, se me olvidó soñar, creía que no tenía sueños, hasta que empecé a autoindagar en mí misma y me di cuenta que sí que tenía. Claro, todo lo que tú comentas ahora del sueño para mí es fundamental, pero ¿y si tú crees que no tienes sueños o no tienes un gran sueño que sea tu objetivo? ¿Qué debemos de hacer? Porque es fundamental para crear esa vida, esa misión de vida que estás creando. Bueno, es una fantástica pregunta. Si no la supiese te diría, como hacen muchos políticos, me alegra que me haya gustado esta pregunta, pero bueno, yo sí que tengo una respuesta y es, fijaros, ¿por qué dejamos de soñar? Es muy sencillo. Viene el primer sueldo y nosotros con nuestros sueños allá arriba. Claro, lo físico es muy denso, lo estás viendo y sientes que ese sueldo pues es lo máximo que va a haber, que podrá crecer un poquito o no. ¿Qué haces? Para no sufrir, el cuerpo humano se protege. ¿Qué haces? Bajas tus sueños a nivel del salario. Vamos, así entre nosotros, ahora que no nos oye nadie, te suicidas emocionalmente. Le pones a tu felicidad un precio miserable. Y así es imposible que seas feliz. Y te vuelves en un autómata repetitivo de las cosas, repetitivo de los días, de las horas, de los minutos, de los segundos, y perdona que te lo diga así, no es para ofenderte, te vuelves un autómata porque el cuerpo no quiere que sufras y lo va automatizando todo. Y tú solo te permites algunos espacios muy pequeños. ¿Cómo puedo conseguir saber qué es lo que me apasiona? Engánchate con lo primero que te apasione. Da igual. Oye, ¿te apasiona tener un coche y sabes que quizá haciendo una hora más o quizá pues ponte el coche en todos los sitios, las fotografías, las imágenes, tal? Ten un enganche para empezar a mandar tú de tus pensamientos.
porque eso es, fijaros, darse cuenta, simplemente darse cuenta que lo hemos estado haciendo inconscientemente toda la vida y que ahora podríamos hacerlo de forma consciente, es lo que yo digo, despertar. Sin más, así de simple, despertar. Despertar no es que te caen unas alas blancas y una túnica blanca y te has de dejar una barba larga. No, 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 eso no tiene nada que ver. Despertar es simplemente darse cuenta. Darse cuenta, nada más. Entonces, el patrón del éxito que yo digo es lo mismo, pero de forma consciente. Me explico. Te pones un gran sueño en tu vida, ¿no? Tú fíjate, te voy a decir una cosa que no lo he dicho jamás, esto lo digo en exclusiva aquí, cuando empiezas a entender la vida. Y te lo digo en exclusiva a ti, Vero. De enano siempre jugaba, me encantaba, y eso es una pista, os lo digo para que lo veáis, a ser misionero. Sí, a ser misionero. Claro, el niño, ¿cómo interpreta el ser misionero? Pues como lo ve, pues de cura, haciendo misiones y tal. No, no, no. Esto es ser misionero. Tener una misión en tu vida. Tener una elección en tu vida. O sea, busca qué es lo que te llena de cariño, te llena de comprensión, te llena de amor y hazlo. Empieza por ahí. Y eso es una pista enorme. Ahora yo me siento fantásticamente, porque ahora yo siento que estoy, si lo llamas así, entre comillas, de misionero. ¿Por qué? Porque tengo una misión, porque he elegido una misión, que es que este mensaje se sepa. Y cuanto a más gente le llegue, mejor. ¿Qué pasa? Me siento feliz. Cuando tú identificas qué es lo que te hace feliz, es cuando realmente vas a empezar a aprender todo esto de forma consciente. Pero de momento, ponte, es como en los colegios, o sea, en los cumpleaños, ponte alguna golosina, date algún premio, di, oye, voy a ir a por esto, voy a ir a un viaje, voy a hacer lo que sea, y empieza a llenarte de ilusión y sobre todo, cuando lo encuentres, vive por un sueño, por lo que te apasiona, por lo que realmente, y tenlo siempre en la cabeza. Eso va a generar que, porque te estás dando amor a ti mismo. Ya no son pensamientos de temor, son pensamientos de amor. ¿Qué pasa? Vas a estar pensando todo el santo día en eso. Las llantas tienen que ser así, o las ventanas de la casa tienen que ser así, o el proyecto que tengo tiene que traer a 42 expertos o 15, o quiero dar conferencias, o quiero aprender, o quiero estudiar, o quiero viajar, lo que sea, da igual, pero vas a estar, tu cabeza siempre va a tener eso en ella. Tus emociones van a ir en relación con lo que tiene tu cabeza, que es alegría, espontaneidad, ganas de vivir, ilusión. Porque fijaros una cosa, hay algo, y lo tengo que decir para que se sepa, dejaros de tonterías, de cremas, historias, si os gustan, fantástico, pero dejaros de eso. Uno que perdió la ilusión empezó el camino hacia la muerte. ¿Me explico? Y te digo otra cosa más profundo, más claro y más directo. Cuando pierdes la ilusión, estás muerto. Pero el cuerpo tiene la habilidad de durar mucho más. Hay quien se murió a los 36 porque ya jamás volverá a soñar, porque no quiere, tuvo la elección de no querer y está muerto. Simplemente el cerebro y su corazón son capaces de mantenerlo de forma automática durante unos años más. ¿Me explico? La esencia de la juventud es soñar y soñar en grande. ¿Por qué? Empiezas a soñar y empiezas a hacer trabajar el cerebro y el cerebro se da cuenta que no tiene suficientes y vas a decir, no me lo creo. El cerebro se da cuenta que no tiene suficientes neuronas, va a empezar a fabricar. Se ha descubierto la neurogénesis, que es la capacidad del cerebro de generar neuronas. Claro, ¿a quién le sucede? A quien trabaja el cerebro. ¿Tú te imaginas uno que tenga 200 millones de neuronas aparcadas sin funcionar? Que el cerebro diga, vamos, nos va a hacer falta otro grupo de neuronas. No, va a decir, tiraremos manos de estas, ¿sabes? Entonces, ¿qué sucede? Cuanto más haces trabajar a tu pensamiento, con tus sueños, describiéndolos, fijaros, y ya no solo es el pensamiento, del pensamiento se pasa a lo que se llama la visualización, que es, tienes que hacer eso real. Fijaros que los grandes actores dicen, primero se empieza fingiendo y luego se empieza creyendo. ¿Me explico? Tú empiezas a fingir. ¿Y qué más da?
Estás tú en tu casa, empapélala de todo lo que te da ilusión. Nadie va a ver lo que si no los dejas entrar. La empapelas, tienes los pensamientos, tus emociones están siempre ahí, estás entusiasmado con la vida. Empiezas a ver tu trabajo, ese que odiabas, bueno, pues tiene un cierto sentido. De hecho, me ha ayudado a traer la calidad de mi vida a mi casa, le puedo estar agradecido. Ya dejo de ver las cosas de una forma negativa. Y además es temporal, porque nada lo dejaré. No te suicides y dejes algo que te está dando la calidad de vida hoy, simplemente por una locura de un pensamiento. No te suicides. Los cambios de la primavera al verano se pasan de una forma suave. La naturaleza lo sabe. Las cosas se hacen de una forma suave, no se hacen de golpe. ¿Me explico? No te suicides. O sea, mantén lo que tienes, mírale la forma de lo bonito que es lo que estás haciendo, qué te aporta, y empieza a agradecer que lo tienes y sigue para adelante. Sigues con tus emociones allá arriba porque son tus sueños. Claro, ¿de qué vas a hablar con los amigos? ¿De tus proyectos? Es que pienso, mira, he estado viendo un viaje y a ver si el año que viene me voy a ir con mi mujer, no sé qué. De tus proyectos. ¿Qué vas a hacer? Pues irte a la tienda de no sé dónde, a donde tienen el póster o donde tienen lo que tú quieres, y verlo y entrar y salir y moverte. Estás haciendo eso. Generas con esa acción durante mucho tiempo un nuevo hábito. Un nuevo hábito. Ya no vas a tener que hacer el esfuerzo, el cerebro lo automatiza y lo va a hacer por ti y te va a mantener todo el tiempo soñando, todo el tiempo en tu sueño, ¿de acuerdo? Y a base de estar habituado a hacerlo y repetirlo, sale una creencia nueva, que es que tú eres un ser extraordinario, con potenciales ilimitados, capaz de hacer de tu vida lo que te plazca. Y ahí viene tu destino, completamente nuevo, diferente. Completamente. Has hecho exactamente lo mismo que estás haciendo. No es hacer nada nuevo, es ser consciente de lo que haces y cómo lo haces. Y este es lo que yo llamo de verdad el verdadero patrón del éxito. Y quien conoce esto y se sitúa ahí y se ve ahí viendo lo que está haciendo en cada momento, le va a dar capacidad, le va a dar comprensión de por qué situación, porque dices, oye, ¿y cómo me pillo yo? Pues te puedes pillar en el hábito. ¿Qué hábitos tienes? Ya sabes qué acciones venían, de qué palabras, de qué emociones y de qué pensamientos. Oye, es que ya empiezo a coger práctica y me fijo en lo que digo. Pues viene de tu emoción y de tu pensamiento. Oye, no necesito ni siquiera escuchar mi boca. Ya he aprendido a descubrir mis emociones. Pues cámbialas, ya sabes, respira, cambia la imagen en tu pensamiento y habrá una emoción nueva para ti. Y eso es lo que de verdad repetimos en el futuro nuestras emociones, que es el pensamiento condensado en materia. Por eso hay una falsa realidad con pensamiento positivo. Como no esté condensado en materia con la emoción, un pensamiento positivo no vale absolutamente para nada. Sí, para algo agradable que lo ves y ya está. Si tienes tu casa empapelada y decorada así, con pensamientos positivos, quítalos todos, por lo menos los que no están condensados en emociones, porque no valen para nada y te van a confundir. Así que ese es realmente el patrón, y ese es el que yo quería que la gente sepa, porque es la herramienta para conseguir. Mira, esto, fijaros, esto te dio la vida que tenías, te está dando la vida que tienes y te dará la vida que tendrás. De ti depende si lo haces inconscientemente, si lo haces en base al temor o si lo haces conscientemente en base al amor por ti y por los demás. Pues muchísimas gracias, Juan de Dios. Vamos, poco puedo añadir, solo de verdad que ahí está la clave que todos debemos practicar. También a mí personalmente me tranquiliza cuando ponías el ejemplo de los pensamientos negativos, porque a veces también con el tema de los pensamientos positivos uno puede pensar que cuando tienes un pensamiento negativo, porque nos asaltan a todos, y ahí está el trabajo de detectarlos y revertirlos, pero saber que también si no va conjugado con una emoción y un hábito, pues como tú comentabas, ¿no? De cuando uno se avanza de que le puedan pasar cosas malas a su familia o a uno mismo, también tranquilizarse y saber de que lo puedes parar si no va, me explico, si no va conjugado ese hábito, ¿no? Pero te explicas perfectamente. Pues ya no, tampoco me quiero extender más, solo decirte si casi para finalizar querías dejarnos con un mensaje final para todos, más allá de todos los que ya nos has dado.
Quiero añadir una cosita por lo que has comentado, porque es muy importante. Fijaros, la naturaleza, el mundo, la vida, la energía, es como un río que va hacia abajo, hacia el final, a desembocar en el río de los pensamientos de todos los seres que hemos vivido aquí. Y entonces hay una cosa que es nadar a favor, que es cuando tú tienes amor por todo lo que ves. Y lo digo para que os tranquilicéis. Cuando tú te mueves por el amor y lo haces de forma consciente para ir creando tu vida, con la vida que has soñado, la que te apasiona, estás nadando a favor de la corriente. Y eso ayuda a que las cosas se hagan realidad muy rápido. Pero cuando estás metiendo pensamientos negativos porque te estás guiando por el dolor, estás nadando al revés de la corriente. Tranquilizaros porque entonces tarda mucho en hacerse realidad. Pero se hace realidad si eres insistente. ¿Por qué? Porque tú fíjate en lo que yo he hablado. Si eres si le prestas un poco de atención y lo ves claro, estoy hablándote de tu libre albedrío. En el proceso ese solo intervienes tú, no interviene nadie más. Y ese es el secreto. Nos dieron, nos dotaron, nos trajeron aquí, bueno, vinimos aquí y nos entregaron el libre albedrío para hacer de nuestra vida lo que nos plazca. ¿Qué riesgo hay? Perder el vehículo, que es lo material. Pero la esencia que mueve todo esto, que es tu parte energética, esa no la vas a perder, porque es eterna. La energía es eterna. Y la ciencia también lo sabe. Hay un principio que dice que la energía ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Lo material se reintegra en lo material de aquí, de la Tierra, del planeta, y lo energético perdura eternamente. Y hay una cosa que es un lema que tenemos Carmen y yo y que me ha encantado siempre, que me ha dado muchísima claridad para todo esto, y es, fijaros, cuando hablas de sueños hablas de lo que realmente te importa. Entonces, el amor es tu guía, el tuyo. La mente se entiende, el cerebro en acción, el cerebro funcionando, es lo que va a construir. Y entonces, ¿lo físico qué es? Es solo el resultado. Solo es el resultado de lo que has pensado, de lo que has sentido y de lo que has creado. ¿Dónde hay que bajar a solucionar? Si lo quieres rápido, tienes que cambiar tus pensamientos para que el cerebro empiece a crear otra cosa diferente. En lo físico va a ser eterno el trabajo, porque lo físico es solo un resultado. ¿Me explico? Ese es el tip que quería que supieseis para que entendáis más claramente aún el patrón del éxito. Y os digo, os animo, utilizarlo. Utilizarlo. Creo que así tan claro no lo ha presentado nadie y es una herramienta brutal para que hagáis de vuestra vida lo que queráis. Es un mapa, te va a decir en cada momento dónde estás. ¿De acuerdo? Pues sí, Juan de Dios, realmente, como tú dices, yo no lo había visto tan claramente explicado de una forma tan sencilla, que no simple, sino sencilla para que todos lo podamos aplicar. Y os animo a todos a que volváis a ver esta conferencia, toméis notas como yo y apliquéis todo desde ahora mismo, porque ahora mismo tenéis todo el poder que necesitáis para crear esa vida que os merecéis y que es vuestra por derecho y a la cual podéis desear y alcanzar. Y dicho esto, os recuerdo que estáis dentro de la página de Juan de Dios Carrascosa, dentro del Congreso Virtual Neurociencia de los Milagros, y que aquí tendréis toda la información sobre Juan de Dios y su magnífico trabajo. Y dicho esto, me despido de todos vosotros. Me ha encantado ser vuestra anfitriona por una vez dentro del Congreso. Espero de corazón que disfrutéis muchísimo de las enseñanzas de todos los expertos que están aquí participando con nosotros, y os deseo que tengáis un buen día y que no os olvidéis de ser felices. ¡Hasta luego! Hasta luego, Vero, muchas gracias.